desarrollarse como hijos tuyos en ministerios, en llamados específicos que les has hecho. Gracias, Señor, por esta oportunidad, y bendiga a todos los que se conectan, que sus vidas sean bendecidas de manera especial, gratificante, de parte del cielo. Reciban la cobertura divina para recibir de parte de Dios algo especial hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Neumatología, esa es la clase de hoy. Neumatología, no vamos a usar algunas diapositivas. Van a estar acá atentos porque es una introducción a la neumatología. Si quieren copiar los que están presentes, Dios los bendiga a todos. Copien el significado de la palabra neumatología. Voy a empezar aquí para que sea breve. La neumatología es la parte de la teología sistemática que estudia. La neumatología es la parte de la teología, si quieren poner sistemático, si no solamente la teología, que estudia lo referente a la tercera persona de la Trinidad o al Espíritu Santo. A la tercera persona de la Trinidad o al Espíritu Santo. ¿Están allí? Déjenlo hasta allí. Con eso ya tienen el concepto. Y recuerde que neuma es la palabra griega que se traduce como viento, soplo, vida o espíritu. Neuma. La neumatología es la parte de la teología que estudia lo referente a la tercera persona de la Trinidad o el Espíritu Santo, la palabra neuma, estamos allí, significa espíritu, viento, aire. Y la palabra logos, que significa estudio o tratado. Neuma significa viento. Y la palabra logos, que significa estudio o tratado. Lo primero que vamos a hacer es un análisis sistemático desde el Génesis hasta llegar. Vamos a hacer una línea sistemática organizada para compartir. No, marica. ¿Alguien está con el ¿Cómo que así, Lucas? Y tengo los perfumes, no. Hola, porque tengo desactivar el audio? Sí, mis cuadritos. Esto, mira. Para correo. No, Profe, se disparó un micrófono. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer una línea sistemática para mirar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo todo lo concerniente al Espíritu Santo, hasta donde nos alcance hoy. ¿Claro? Entonces, el alcance de este estudio. Primero, este estudio trata de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber y cómo opera el Espíritu Santo en la vida del hombre? La personalidad del Espíritu Santo, esos y otros puntos más destacados los vamos a ver en esta clase de hoy. Lo primero que tenemos que saber que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No vamos a tener históricamente, de manera arqueológica, de manera bíblica, teológica, no vamos a llegar a comprender a magnitud
todo lo que es el Espíritu Santo. Recuerde que es un ser infinito, comprendido en mentes finitas. Jamás vamos a llenar todo el océano en un vaso de agua. Imagínense que nuestra mente es como un vaso de agua. Usted va al océano y llena el vaso de agua. Y queda todo el vasto océano allí. Eso es todo lo que puede captar la mente acerca del Espíritu Santo para que me logren comprender un poco. ¿Estamos allí? Entonces este estudio va a tratar sobre el Espíritu Santo en las diferentes eras, tiempos. Podemos hablar que hay 3 dispensaciones, que eso me voy a adelantar un estudio profundo sobre ese tema, las 3 dispensaciones del Espíritu Santo. Representado en el arca de Noé, cuando Noé envió un cuervo que vino sin nada, luego después envió una paloma, vino sin nada. Eso representa la era de los patriarcas, de los profetas, la primera salida de la paloma, la primera dispensación del Espíritu Santo en la era de los profetas, los reyes. Recuerden que el Espíritu Santo no moraba dentro en el Antiguo Testamento de las personas. Él venía de manera suspendida sobre personas para actuar. Yo quiero que le baje un poquitico aquí al micrófono, a este. Bájale un poquitico para yo alzar un poquito más. Ok, ahí está bien. Ahí está, exacto, para yo poder. Exacto, bien, correcto. Ok, ahí está bien. Él no posaba de manera permanente en el Antiguo Testamento. Tienen que tener eso claro, porque el estudio sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no está claro. Hay evidencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no es tan claro como en el Nuevo Testamento. Desde el Nuevo Testamento tenemos la claridad y el desarrollo del Espíritu Santo. Primero, Noé envía la paloma va, no regresa sin nada. Recuerde que la paloma es una tipología o es un símbolo, no es el Espíritu Santo. Todos los autores del Antiguo Testamento, los profetas hasta el Nuevo Testamento, ellos lo que redactaron en su mente no cabían la comprensión de lo que veían, no comprendían con palabras humanas explicar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Frecuentemente usan este término, descendió como una paloma. Ojo, no como una paloma, perdón, no lo vi como una paloma, pero en el Antiguo Testamento era más esfumado el significado de lo que ellos veían acerca del Espíritu Santo. Literalmente el Espíritu Santo vino sobre personas en el Antiguo Testamento que ellos no comprendían su funcionalidad, porque todavía no había sido expuesto. Yo expliqué una vez en una clase las funciones del hombre en las 3 etapas de la existencia del tiempo que tenemos, entre comillas, que puede ser mucho más, porque la Biblia no explica ese tiempo. Nosotros teológicamente explicamos que son 6.000 años. En los primeros 2.000 años, el cerebro humano, el espíritu humano, no estaba tan abierto a la comprensión que tenía que tener contacto con ciertas eventualidades para creer que estaba sucediendo algo. Ejemplo, ellos usaban los sacrificios de animales. ¿Para qué usaban los sacrificios de animales? Para el perdón de los pecados. Cubría los pecados, pero no los quitaba del todo, ¿verdad? Entonces, tú decirle a una persona de ese tiempo, no, pero es que tú puedes orar y tú arrodillado, Dios te escucha y te perdonó, era una herejía, era una blasfemia. Te podían apedrear, porque su mente no estaba tan desarrollada. Los segundos 2.000 años a 4.000, cuando ya llega Cristo, tenemos la mente del hombre en la etapa de los símbolos. Tus discípulos no se lavan las manos, los ritos, las leyes humanas. La capacidad de ellos era que si yo voy al templo, Dios me escucha. En ese tiempo, cuando llegan los apóstoles y la dispensación de la gracia y todo se comienza a desplegar, ya la mente está un poquito más desarrollada. El apóstol Pablo tuvo conflicto inclusive con apóstoles porque él decía, ya no son por las obras, es por la fe. Y le costaba comprender que solamente era por la fe. Por eso ciertos judíos atacaban la doctrina de Pablo, como en el caso de Gálatas. Ellos llegaban y decían, Pablo predica muy superficial.
Lo que él predica no está de acuerdo con lo que nosotros tenemos. La profundidad es que tenemos que hacer esto y tenemos que ir lavando las manos y tenemos que ir al templo y tenemos que caminar para atrás y caminar para... etcétera. Estoy parafaseando. Todo era por medio de esas características, ¿verdad? Pero luego vienen los otros 6.000 años, los otros 2.000 años, nuestra época. Hoy en día la gente ya como que se sublevó tanto su mente que cree que no debe congregarse. Ya yo en mi casa, no he escuchado a la gente, yo en mi casa, ya para qué. No, yo veo por televisión, no necesito que me prediquen. Es un error. Aunque la mente del hombre está abierta a que Dios me escuche en cualquier lugar, no debo hacer de cualquier lugar mi lugar de devoción o de entrega o de sacrificio. Hay un templo, que son estas 4 paredes, que nos ayuda a nosotros a desarrollarnos espiritualmente. ¿Por qué la funcionalidad? Estoy llegando a este punto, perdón que me salga un poquitico para llegar a donde quiero estabilizar. ¿Por qué es importante estar aquí? Porque la compañía de los santos, del cuerpo de Cristo, recuerde que la iglesia no es una organización, es un organismo, es un cuerpo. Efesios 4:11 dice la palabra de Dios al 16 que de la importancia de los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el hombre crezca, se desarrolle a la estatura de Cristo, a la semejanza de Cristo. Entonces, al estar en una congregación, todo creyente requiere de la capacidad por dones, por habilidades, desarrollo espiritual, madurez espiritual que tenga otro para crecer, principalmente por la de un pastor, ¿ok? Entonces, cuando el hombre desarrolla esa capacidad, el hombre entiende que el Espíritu Santo ya posa dentro de él. Pablo lo explicaba, la gente no lo entendía muy bien, pero tenemos un Dios viviendo dentro de nosotros. Dice la Biblia, recuerden que son templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 3, porfa, podemos colocarlo allí para comenzar a distribuir un despliegue de información. Hechos 5:3 es lo primero que vamos a iniciar. El Espíritu Santo es Dios. No le busque otra información, quién es, de dónde provino. Él es Dios. Y el nombre de Dios es un misterio. Lo que tenemos es cierto recordatorio de lo que Él obró e hizo, y eso nos ayuda a comprender el poder de Dios. Pero Dios es un misterio. El estudio del Espíritu Santo es un misterio. Vamos a comprender lo que nuestra mente logre captar, ¿ok? Entonces la palabra de Dios dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Todos saben esa historia. Versículo siguiente, ¿verdad? Todos saben esa historia. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo se le atribuyen ciertos atributos, para la redundancia, que solo a Dios se le atribuyen. Hebreos 9:14. Aquí vemos que el Espíritu Santo es Dios. Tengan claro allí. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Él no tiene eternidad, Él es eterno. Él es eterno. Entonces dice la Biblia, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. El Espíritu eterno se le conoce como el Espíritu ¿qué? Eterno. Asimismo sin mancha Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él es eterno. Entonces, nuestro estudio también vamos a ver la importancia de la persona y obra del Espíritu Santo, que nos llevará a la comprensión y desarrollo de nuestra vida espiritual. El obviar el Espíritu Santo en nuestra vida nos llevará a errores, dicen por ahí coloquialmente, garrafales. No podemos ser efectivos en ninguna obra en la que concierne el ministerio sin el Espíritu Santo. Adoradores, hay muchos aquí, ¿verdad? Sé que muchos, todos somos adoradores, estamos llamados a adorar a Dios, pero se cumple un oficio específico. La clave de la adoración genuina está en la administración del Espíritu Santo.
Toda la efectividad de lo que se mueve en concerniente al ministerio está en la persona del Espíritu Santo. Entonces, no entender la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo traerá como resultado personas que estarán operando en la carne en una actividad que es netamente espiritual. Esto es importante en esta introducción. No entender la persona y la obra del Espíritu Santo obstaculizará al creyente en su servicio a Dios. Todos aquí somos servidores, todos los que están allá son servidores. Cuando no entiendo al Espíritu Santo, voy a obviar muchas cosas importantes y relevantes que lo hacen sentir bien. La palabra de Dios en el capítulo 4, vamos a esos versículos más adelante, se lo estoy diciendo como un modo, una introducción. Capítulo 4, versículo 30 de Efesios dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Contristar es entristecer. En el Antiguo Testamento, en Isaías 63:10, dice que ellos enojaron al Espíritu Santo. En el 63:10. Yo le estoy dando unos versículos rápidos, pero ya le voy a ir lento. Acá es como un modo introductorio. Yo sé que un 11% de lo que se nos dice así muy rápido logramos captar. Bueno, enojaron al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en Efesios 4:30, Él se entristece. ¿De qué manera se entristece el Espíritu Santo? Cuando un creyente se hace practicante del pecado y oficia la maldad como un escenario para estar cómodo, el Espíritu Santo se entristece. Tú puedes ser muy talentoso, muchos dones, pero Él se entristece. Porque el principio del Espíritu Santo para con el hombre es que sea salvo y mantenga la salvación. Cuando el hombre frecuenta en el pecado, el hombre entristece a aquel que le ayuda a mantener la salvación. Entonces, enojarlo no es lo mismo que enojar a una persona. Cuando nosotros hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, ¿sabes qué pensamos? Una nariz, unos ojos, una boca, unas orejas, unas manos. No podemos expresar de manera ni teológica, arqueológica, histórica, de ningún modo la forma de cómo es Dios. No podemos atribuirle eso. Su palabra dice que Él es espíritu. Entonces no podemos llegar a decir que Él tiene el pelo así, eso se llama antropomorfismo. Cuando Dios toma una personalidad para revelarse al hombre con rasgos humanos, se llama antropomorfismo. Entonces el Espíritu Santo también es importante que tengan esto allí. No interrumpe pero un poquito. Ahorita se lo van a anotar. Vamos acá. La naturaleza y la esencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona distinta. Coloquen eso ahí. El Espíritu Santo es una persona distinta y sensible. Es una persona distinta y sensible. Posee atributos de personalidad. Ahora aquí donde vamos. ¿Por qué el Espíritu Santo se le atribuye que es una personalidad? A ver, ¿qué es una persona? En su concepción, para ustedes, ¿qué es una persona? Siendo usted una persona, ¿qué es una persona? ¿Siga Natalia? Que tiene emociones. O sea, ¿qué es una persona para ustedes? Entonces, en síntesis, ¿qué es una persona? Es un ser que tiene voluntad, que tiene intelecto, que razona, que tiene capacidad para elegir. El Espíritu Santo se le atribuye que es una persona, no porque nosotros lo hayamos descubierto en la Biblia, Él siempre ha sido una persona. Pero cuando nosotros hablamos de persona, lo que le digo, nos imaginamos a lo que comúnmente vemos en nuestra visión óptica humana. Una persona, yo sé cómo es una persona, tiene cabeza, tiene tronco, tiene piernas, tiene extremidades, tiene brazos. Él no es así. Él tiene personalidad. Entonces, ¿cómo descubrimos eso? La palabra del Señor nos dice que Él tiene intelecto.
Juan capítulo 14, versículo 26. Cuando vamos también a Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, de igual manera el Espíritu conoce nuestra debilidad, nos ayuda en nuestra debilidad. Tengan el micrófono exacto para que una... Muy bien, vamos a los versículos bíblicos, profe, le agradezco. El Espíritu Santo, en 1 Corintios también 2:10, él habla que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, lo escudriña. Quiere decir que Él lo conoce todo. Diga conmigo, Él lo conoce todo. Expresa emociones, Romanos capítulo 15, versículo 30. Vamos a colocar algunos de los versículos. Bueno, 1 Corintios 10, leamos ahí. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo más profundo de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo sabe. ¿Y quién sabe las cosas del espíritu del hombre sino el espíritu que está en él? Asimismo, el Espíritu Santo sabe todas las cosas de Dios. Nosotros no las sabemos todas. Él lo sabe todo. 1 Corintios en el capítulo 12 y en versículo 11 habla que Él tiene voluntad porque Él reparte los dones como Él quiere. Esto me habla que Él tiene voluntad. Él elige, Él decide. Entonces, como lo denominan algunas religiones, como los testigos de Jehová, ellos dicen que Él es una fuerza activa. Una fuerza no tiene pensamiento. Una fuerza no tiene voluntad. Una fuerza no decide. Y cuando vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, vamos allá, profe, porfa, capítulo 16, versículos 6 al 8. Miren cómo el Espíritu Santo no solamente tiene voluntad en el sentido de elegir, sino que Él también hace que otro tome las mejores decisiones de acuerdo a la misma voluntad del hombre. Escuchen esto. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Prohibir, retener, decir no lo hagan. Esto dice que Él traspoló a la voluntad de ellos lo que debían hacer para que ellos también ejercieran voluntad. Y es decir, no vamos, no regresamos. Eso quiere decir, dice, la provincia de Frigia y Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Cuando seguimos leyendo más adelante nos vamos dando cuenta que en Bitinia también les retuvo, les prohibió. Entonces, una energía, una paloma, un fuego, como a veces se ha malinterpretado el Espíritu Santo en algunas personas, no tiene estas capacidades. Él es omnipresente. Salmo 139, versículo 7, si no estoy mal, habla David, ¿a dónde huiré de tu espíritu y de tu presencia? Si me fuera al alba, si me fuera a la nube, al Seol, a donde me fuere. Tú lo sabes todo. El Espíritu Santo es omnipresente. Todo lo sabe. Diga conmigo, todo lo sabe. Él hace la obra que solo una persona puede hacer y responde a las necesidades de las acciones de otras personas. Él habla y ordena. El Espíritu Santo habla. ¿Una persona puede hablar? Claro que sí. Si tiene un miembro, el cual le llamamos lengua, con su paladar inferior y superior, y dientes y lo demás, habla. Dios hizo al hombre con la capacidad de hablar. De donde dice la Biblia que todo lo que fue creado es una sombra de lo verdadero, de lo invisible. Así que si hablamos es porque en el cielo también se habla. ¿Estamos aquí? Entonces Él habla. Hechos capítulos 8, 29. Convence y testifica. Profe, coloquemos ese versículo, porfa. Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Vamos a ver algunos y algunos los van a anotar porque va a ser difícil leerlos todos. 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿A quién se refirió el Espíritu Santo? ¿A un elemento? ¿A un animal? ¿A quién se refirió? A una persona. Es decir, que la persona entendió el lenguaje que el Espíritu Santo le estaba hablando.
de igual manera usted va a entender el lenguaje que el Espíritu Santo le habla. Si entraríamos en términos profundos y de revelación, tendríamos que hablar cómo ir al Espíritu Santo. Nos saldríamos un poquito de lo teológico. Pero aquí está claro que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Él habla. Y cuando Él habla, el hombre entiende. Así que cuando el Espíritu Santo te habla, tú vas a entender. ¿Estamos aquí? Tienes que comprender que si Él me habla, yo lo voy a entender. Amén. Él convence y testifica. Juan 16, del 7 al 11. Anoten esta cita bíblica. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Gloria sea al Señor. Él enseña y guía. Wow, eso está potente. Porque Él es una energía, un animal, un fuego, un viento, como suele interpretarse el Espíritu Santo, no enseña. Y si tiene enseñanza, tiene sabiduría. Tiene sabiduría. Y si nos guía, tiene la capacidad de direccionar al hombre a lo correcto, a los lugares y a los escenarios donde el hombre va a ser edificado. La bendición de comprender al Espíritu Santo de esta manera me va a ayudar a mantener una relación personal con Él. Porque cuando lo miro como un poder y una fuente de energía, solamente, voy a ponerle el ejemplo. ¿Cuánta gente usted ha escuchado decir, Padre, concédeme el don de dar para yo diezmar más del 10% en la iglesia? ¿Cuándo usted ha escuchado al primer creyente que le ruega, Señor, dame el don de dar? Yo nunca he visto eso. El don de misericordia. Romanos capítulo 2, ahí habla de los dones de misericordia, de presidir. Pero el de dar, no. ¿Qué dice la gente? Padre, dame el don de milagro. Wow. Dame el don de sanidad, de profetizar. Ahí entendemos, eso aflige al Espíritu Santo. Ahí entendemos cuál es el verdadero sentido por el que la gente quiere algunos dones específicos. Jesucristo dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Gracias, mi apóstol. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Él viene a glorificar a Dios, no a glorificarte a ti. Y el hombre hace del Espíritu Santo un elemento. Bueno, uno lo ha ministrado de esta manera y también como que uno a veces lucha, porque yo debo escuchar. Recuerden que Él habla, Felipe, acércate. Si yo estoy en un servicio ministrando y el Espíritu Santo me dice, haz esto, voy y lo hago en el nombre de Jesús. Pero uno dice, Espíritu Santo, ahora sana a aquel. Como si él fuera un escudero que estuviera, ¿qué hago? No, sana a aquel. Sí, Señor, allá voy. Ese no es el Espíritu Santo, no es la manera de operar y fluir en el Espíritu. Cuando estoy en el Espíritu ministrando, Él me dice qué hacer. Y ese es el momento donde la gloria de Dios llena el lugar. ¿Por qué decimos, no, Dios no se glorifica, yo oro y nada? Porque estás dándole orden al que te debe dar orden. Y esos son principios que no se pueden alterar. Él guió a Felipe, le habló a Felipe. Y si Él guía y le habla a Felipe, voy a tener una manifestación del Espíritu Santo. Pero ese no debe ser mi fuente. La fuente es agradarle, cooperar con Él y que Él trabaje en mí para yo trabajar en el don que Él mismo me impartió según 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Entonces, si Él le enseña y guía, Juan capítulo 14, versículo 26, maestro. Juan capítulo 14, versículo 26. Hay otro texto bíblico del Antiguo Testamento. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Subraye, Él enseña. Él enseña. Y lo más lógico es que nos dejemos enseñar por el Espíritu Santo de Dios. Dice, todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, una energía, una paloma,
una fuerza activa, no tiene esta capacidad de enseñar. Entonces, Él es una persona. Cuando lo conozco en estas formas que le estoy dando a ustedes, entonces relaciono mi persona con la del Espíritu Santo. Y su carácter o el carácter de Cristo viene hacia la persona y yo manifiesto lo que es Cristo en mi vida. Entonces, la única enseñanza que Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso. La única cosa, Él no dijo aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a hablar en lenguas, aprendan de mí a profetizar, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que la humildad se aprende. La humildad se aprende, pero la humildad de Cristo es la que se imprime en nosotros y a través del Espíritu Santo la revelo. Y es donde podemos ver un creyente maduro, desarrollado y capacitado a la semejanza de Cristo. Entonces la persona no va a ver a fulanito, a fulanita, la persona va a ver a Cristo. Cuando ese complemento con el Espíritu Santo llega a fluir, el Espíritu Santo comienza a trabajar esas áreas en mi vida. Y yo dejo de ser quien soy por naturaleza para ser quien soy en esencia en Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a establecer una amistad personal con una persona. En el momento que el creyente se convierte, en ese momento el Espíritu Santo ya hizo morada en el creyente. El pecado que está en el hombre no será arraigado sin el Espíritu Santo. Tito 3:5. La regeneración es el cambio y la transformación interna que se produce por medio del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Juan 5 dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Nacer de agua y de espíritu. Ese nacimiento espiritual lo origina el Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir para adelantar porque estamos en la introducción. Entonces, vamos a la segunda parte. Se le atribuye ciertas cualidades que solo son evidentes con el trato con una persona. Habla y demanda obediencia. Hechos 10:19. O sea que el Espíritu Santo no solamente te dice algunas cosas que te pueden complacer, sino que te demanda que tú lo hagas. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Siguiente. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si el Espíritu Santo demanda que tú hagas ciertas cosas, entonces Él también se complace cuando le obedeces. Obedecerle al Espíritu Santo es recibir de Él legalidad para actuar en todo lo espiritual. Él manda, Él habla, Él puede ser mentido. Lo vimos en capítulo 5 y 3 de Hechos de los Apóstoles. Él puede ser ofendido, se enoja, Isaías 63:10, y puede ser entristecido, Efesios 4:30, ya ustedes anotaron esos versículos. Puede ser insultado. Imagínense Hebreos capítulo 10, versículo 29, maestro. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Aquí vamos a hacer un paréntesis importante, porque Hebreos 10, 29. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Puede ser insultado el Espíritu Santo. Mire, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Está hablando cómo Israel se comportó en el Antiguo Testamento frente al Espíritu Santo de Dios. O sea que tú lo puedes ofender. Otra versión. Mire, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios.
Los que dicen que su muerte no sirve para nada, los que hacen eso insultan. Oiga, mire esta versión, lo dice el lenguaje. Insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Insultan al Espíritu de Dios que los ama. Cuando insultamos al Espíritu Santo, estamos negando toda la bendición del nuevo pacto de su gracia. Estamos rechazando la muerte de Cristo, estamos rechazando la sangre preciosa de Jesucristo, estamos rechazando a Cristo, porque insultarlo es debido a no conocerlo. La ignorancia, dicen por ahí, es la madre de ¿qué? Hay un dicho. La ignorancia es la madre de las mentiras, algo así. Si yo desconozco al Espíritu Santo, fácilmente voy a mentir en contra de Él. Lo voy a ofender, lo voy a negar, porque lo voy a tratar como algo. Él no es algo, Él es alguien. Él es alguien. Quiero controlarme, apóstol, porque no estoy predicando a veces. Estamos en teología y la teología un poco más. Entonces, es referido siempre gramáticamente. Escriban esa parte que es bueno para que ustedes lo tengan. El Espíritu Santo es referido gramáticamente en sentido masculino. La palabra espíritu en el griego es neutra. O sea, no le atribuye un sexo específico, pero siempre el sentido que le damos gramáticamente, anoten, es referido gramáticamente en el sentido masculino. La palabra espíritu en el griego es neutra. Pero cuando nos referimos a Él, nosotros utilizamos, para los que están allá, el pronombre masculino. Cuando nos referimos a Él, el Espíritu Santo, utilizamos siempre el pronombre masculino. Juan capítulo 15, 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice, yo les enviaré al Espíritu que proviene del Padre, que les enseñará lo que es de verdad. Él, pronombre, Espíritu, los ayudará y les hablará bien de mí. El Espíritu, siempre se va a referir, las descripciones que encuentren en sentido de pronombre del Espíritu Santo, siempre va a ser Él. Hubo una persona que una vez dijo que el Espíritu Santo era la parte femenina de Dios. Un personaje en las redes sociales hace tiempo. Ustedes frente a esa posición, porque puede explicar y decir muchas cosas, pero teológicamente ni bíblicamente, usted conociendo esta partecita, siempre en la Biblia el pronombre es Él. Si hacen una Biblia y la condicionan a su antojo, allá ellos y el diablo, pero nosotros sabemos que siempre se le atribuye el pronombre Él, nunca ella, porque hay una Biblia que no está públicamente, masivamente, físicamente, pero sí está en Amazon, que es una Biblia, lo digo, vamos, sí, por eso está grabando, pero no importa, no creo que censuren el video por eso. Una Biblia homosexual o GLTV que ya cambian ciertas formas o ciertos pronombres para que esas personas se sientan también como identificadas con la Biblia. Pero sabemos que ya es un cambio, no es la Biblia original, ¿verdad? Entonces, a mí no me puede mudar el pensamiento en decir de que mañana venga una Biblia, una traducción nueva y llega a la mano de alguien y diga ella Espíritu Santo, un ejemplo, o la Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Y una blasfemia contra el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que no será perdonada. El Espíritu Santo es tan delicado que debemos conocerlo también para no ofenderlo. Catherine Kuhlman decía, no lo ofendan.
todas las personas que tuvieron gran mover del Espíritu Santo en su ministerio, una de las cosas que recomendaban era no ofenderlo. Si tú lo ofendes, no hay poder humano, ni Donald Trump, ni muchos de los hombres de la Biblia, ni Bill Gates, de los más ricos, Elon Musk, George Soros, Mark Zuckerberg, el de Facebook, creador de... Esa gente no, con todo el dinero que tienen, no te va a poder ayudar a reconciliarte con el Espíritu Santo. Solo un corazón quebrantado. Y yo les digo también a ustedes, no lo ofendan. Si lo conocen, no lo ofendan. El Espíritu Santo es Dios existiendo en la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la prueba de su deidad apoya este punto acerca de que Él es Dios. Y eso está en versículos bíblicos. Lo vimos en Hechos 5, 3 y 4. Su relación con el Padre es vista en ciertos nombres. Él es llamado el Espíritu de Dios. Génesis 1, 2, ¿verdad? Romanos 8, 9, anótenlo allí, tomen apunte allí esos versículos para que los lean en casa. El Espíritu de Jehová. En Jueces 3:10 sabemos que Jehová pues es un nombre que se nos dio, no es exactamente el nombre de Dios, pero le ajustaron allí unas letras para que podamos ajustarlo a nuestra comprensión gramatical. El Espíritu de Jehová, el Señor, Isaías 6:11. Son ciertos nombres que atribuyen esa relación existente con la parte divina, con el Padre. Su relación con el Hijo también es vista con ciertos nombres. El Espíritu de Jesucristo, Filipenses capítulo 1, versículo 11. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de su Hijo, Gálatas 4, 6. Otro más, el Espíritu del Señor, Lucas capítulo 4, 18. 4, 6. 4, 18. La prueba de su deidad apoya los atributos que Él posee, que son los mismos de Dios, ¿verdad? Vimos uno, en el Salmo 139 que se los diste, 7, omnipresente, omnipotente, Job 3, 4, omnipotente, el espíritu del omnipotente, el soplo del omnipotente me dio vida. Salmo 104, 30. Y también vimos la omnisciencia en 1 Corintios 2, 10 al 12, que lo leímos ahorita. Entonces el Espíritu Santo también es santo. Él es santo. Romanos 4, 1, 4. Él es justo. Cuando se está dictando este poco de citas bíblicas, usted dice, ay Dios mío, pero escríbala para que en casa la pueda leer. Romanos 8, 4, Él es justo, lleno de gracia. Hebreos 10, 29. Ok, ahorita vamos aquí a esta parte para mirar un poquito en el Nuevo Testamento, ya viendo esta pequeña introducción. Hay otro punto más, pero vamos a dar... Ahora viene la prueba de su deidad en la creación o en las obras que Él hace. Escríbanlo ahí. La prueba de su deidad es apoyada por las obras que Él hace. Y aquí es donde vamos a ver desde el contexto del Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado hasta llegar al Nuevo Testamento. Él tuvo parte en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Él estuvo allí. No había nada en la tierra todavía oficializado, pero Él estaba allí. Entonces el Espíritu Santo tuvo una participación allí. Job dice en el Salmo 33, 6. Vamos a leerle ese salmo, profe, por favor. Salmo 33, 6. Salmo 33, 6.
Vamos a leer aquí este salmo. Estamos en la introducción. Dice la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa palabra aliento traduce espíritu. En el Antiguo Testamento, como se escribió en hebreo, dice Rúa. Rúa, su espíritu. Y todo el ejército de ellos por el espíritu, por el aliento de su boca. En Job 26:13, la palabra de Dios dice que su espíritu adornó la bella expansión. Toda la expansión, las estrellas, el sistema solar, las galaxias, son millones de galaxias, son incalculables. Todas las creó el Espíritu Santo de Dios. Mire lo grande que es Él. Tan maravilloso es nuestro Señor, ¿no? Entonces es un inspirador de las Escrituras. Segunda de Pedro, profe, 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Y algunos de ustedes pueden leer Segunda Timoteo 3:16. Saque su Biblia, pasen el micrófono para que también tengan ese estilo de participación. Mientras vamos leyendo acá, alguien rápidamente que se me anime con el micrófono y lea Segunda de Timoteo 3:16. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Miren acá, miren acá. Segunda de Timoteo 3:16. Fíjate, dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no se redactaron en la Biblia, que no quedaron todas redactadas, no porque el Espíritu Santo no las había inspirado. Algunos manuscritos se perdieron, algunos escritos están extraviados hasta el día de hoy, pero todos los autores de la Biblia no comprendían lo que veían para expresarlo con palabras humanas. Si no los inspiraba el Espíritu Santo, era imposible que ellos redactaran esas escrituras santas que hoy tenemos. Adelante, siervo de Dios. 3:16. No tiene volumen. Santo Dios. Bueno, quería darle participación a ustedes allí. Es que no se escucha cuando se habla así, no se escucha ya. Vamos a leerlo acá entonces. Dejemos acá, mire. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada, hay una iluminación del Espíritu Santo. Así que cuando usted lee, usted no está leyendo simples palabras, hay una inspiración que redactaron, que se produjo en la vida de seres humanos comunes, pero que el Espíritu Santo lo hizo posible, lo trajo a nuestros días. Por eso jamás la Biblia puede pasar de moda. Porque la Biblia es una vida. Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo, ellas son espíritu y son vida. Cuando hablamos teológicamente, no hablamos que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Todo fue ordenado por Dios, porque ahí hablan humanos, hablan seres espirituales malignos. Recuerde cuando Jesús fue a expulsar al endemoniado de Gadarena, los demonios hablaron: permítenos echarnos a los cerdos. Entonces hablaron demonios. Entonces lo inspiró el Espíritu Santo que hablaran. No, Señor. Todo lo que se redactó fue inspirado por el Espíritu Santo para que llegara a un compendio de libros que hoy nos edificara a nosotros en la vida y nos nutriera espiritualmente para crecer a la estatura de Cristo. Él es el inspirador de las Escrituras, queda claro ahí. Así que una fuerza no tiene voluntad de inspirar a otros para que escriban o hagan cosas. Solo una persona. Así que él fue agente en la concepción del nacimiento de Cristo. Cuando el ángel en Lucas capítulo 1 versículo 35 se le apareció, dice que lo que ella iba a concebir iba a venir
concebido por el Espíritu Santo. Él iba a traer, iba a crear. Bueno, hay una problemática. Yo a veces escucho a personas, algunos se plantean en la corriente de Arrio. Arrio era una persona del siglo I que dijo que Jesús, José y María tuvieron relación y Dios usó el esperma de José para poner su parte divina, y Jesús nació con una parte divina y una parte humana, pero Jesús fue naturalmente natural, vale la redundancia. Eso es lo que decía planteaba ese filósofo, pensador, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la Escritura a nosotros? Yo estaba hablando con él creo que era mormón, no, creo que era mormón, pero también era masón, y tenía mucha sabiduría, y él me decía eso, me decía que Jesús fue humano, Jesús fue un ser, no tenía nada de divino, era un profeta más. Se van a encontrar con religiones que tienen ese concepto. Y yo le dije, ¿qué es más fácil? ¿Crear un cuerpo humano dentro de un vientre o crear millones de galaxias? Crear el mundo entero y con todas las miles de personas que están. O crear un ser humano en el vientre. ¿Qué es más fácil? Se quedó callado. Entonces yo creo que el Espíritu Santo creó, porque Él es un ser creador. Creó en el vientre de María a Jesús. Dice que el ser que va a venir va a ser creado por el Espíritu Santo. Eso es lo que da a entender el escritor, o lo que entendemos nosotros. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 35, profe. Pues esa es la conceptualización, lo que yo entiendo y creo por fe, que Él creó a Jesús allí. Lo creó, porque María era una virgen. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese poder del Altísimo es el poder creativo de Dios. Yo creo eso. 100% que Dios hizo una obra maestra de la que Él sabe hacer y lo hizo en el vientre de esa mujer. Algunos dicen, pues Dios pudo crear el esperma. Algunos dicen, no, el esperma fue de José y ahí vino la parte divina. No podemos aseverar todas esas cosas, pero yo sí creo que Dios hizo su obra creativa en el vientre de María, sin exagerar. Pastor, a mí me parece ilógico de que la gente diga que el esperma de José fue usado para procrear a Jesús. ¿Por qué? Porque antes de que José lo supiera, ya María estaba embarazada. ¿Sí me hago entender? Porque después vino el Espíritu Santo y le dijo que no fuera a dejarla, en pocas palabras, en vergüenza. ¿Qué quiere decir? De que él no había tenido una vida sexual con ella cuando ella estaba embarazada. Exacto, muy bien. Entonces nosotros, contextualizando ese texto bíblico, creemos que si Dios creó toda la galaxia, no será suficiente Dios para crear, formar, ojo, no crear el espíritu de Jesús, porque recuerden que Jesús está antes de la fundación del mundo. Él es Dios, ¿verdad? No podemos olvidar esa parte. Entonces no pudo crear a Jesús, al espíritu dentro de María. Simplemente creó el cuerpo para que el espíritu de Jesús o del mismo de Dios entrara en ese cuerpo y se formara y viniera de forma humana a esta tierra, porque necesitaba venir de forma humana a esta tierra. Algunos dicen que se exageran y se extremizan en esa parte, pero también extremizarnos en que la Biblia es solamente natural y que Jesús era solamente natural. Es un conflicto que se habla mucho en la cristología y lo han tenido que haber visto ustedes en las clases de cristología. Entonces, en el agente, en el nacimiento de Jesús, también en el nacimiento del creyente. Mire la importancia del Espíritu Santo y todo lo que va haciendo el Espíritu Santo en la historia. Él viene a la vida del creyente y lo hace nuevo.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ojo aquí, ¿qué es lo que cambia cuando el Espíritu Santo hace esa obra en el nuevo creyente, la regeneración? El Espíritu. Se cree que hay un Espíritu nuevo. Él transforma, totalmente nuevo. Es el Espíritu renovado en el cual aplica el amor de Dios, el gozo de Dios, la templanza de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios. Por eso vemos que una persona tiene un comportamiento rudo, brusco. A algunos les cuesta cambiarlo porque se adhiere a su carácter, pero el Espíritu Santo es una obra tan genial que transforma su espíritu y todo ese carácter o esa forma de vivir que fue arraigada por la cultura, por la forma de crianza, por las experiencias de la vida desde niño a joven o adulto, se crea una serie de conductas que son inapropiadas. Cuando el Espíritu Santo transforma al creyente y lo hace nuevo, Él posa. Él no puede posar en un corazón que se aira frecuentemente. Él no habita en la ira, Él no habita en el enojo, Él no habita en el rencor, Él no habita en la falta de perdón. Se da cuenta por qué la gran mayoría de creyentes tiene al Espíritu Santo, porque es un creyente. Pero el no querer cambiar y adherir su comportamiento a la vida del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no opera en ese creyente porque no está de acuerdo con sus actitudes. Entonces, cuando Jesús vino, todo lo que Jesús habló, lo habló en una forma. La conducta del hombre. Miren las primeras predicaciones de Jesús, se van a dar cuenta que Jesús habla sobre la ira, Jesús habla sobre el enojo, Jesús habla sobre el adulterio, Jesús habla sobre el dar, cuando tú des, que tu mano derecha no lo sepa. Eso son conductas físicas. ¿Y por qué Jesús inició predicando sobre arrepentíos? Ya eso es una conducta interior que el hombre genera cuando el Espíritu Santo viene a él. Ojo aquí, el hombre activa su voluntad para aceptar la voluntad de Dios por medio del Espíritu cuando escucha. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo propongo a oír, porque el Espíritu Santo usa el Evangelio como fuente primaria para la transformación del hombre, entonces el hombre escucha el Evangelio, escucha a Cristo, que Cristo lo puede perdonar, el hombre ejerce su voluntad, sentido de voluntad, y es donde el Espíritu Santo entra. Y cuando el Espíritu Santo entra, le convence de pecado. Y el hombre dice, quiero arrepentirme, quiero aceptar a ese Cristo que ese hombre está predicando allí. Y en ese momento se produjo el nuevo nacimiento. Entonces el hombre desde ese momento ya es de Dios, ya es nueva criatura, ahora necesita un periodo de tratamiento. Yo digo que hay unos 6, y el primero es que necesita un periodo de orientación. El Espíritu Santo hizo un trabajo, capacita a la iglesia para hacer otro porque lo equipa con dones, talentos, sabiduría, capacidad de ministerios. Entonces mire cómo el Espíritu Santo hace todo esto. No quiero salirme del tema central, pero mire cómo el Espíritu Santo orquesta todo esto para llegar un creyente a la madurez de Cristo. Primer punto, orientación. En esa orientación el nuevo creyente ya tiene a Cristo, cambió su vida, se produce por ende un cambio de actitudes y de valores. Ojo aquí, los valores están representados. La gran mayoría de los valores que tenemos están representados en el sistema de la cultura. La cultura es la que determina qué está bueno y qué está mal dependiendo cómo la masa lo haga. Si la gran mayoría hace algo y se ve bueno delante de los ojos de los demás, es una ley aún legislativa por el gobierno y se planta en la sociedad vive ese diario vivir, acepta esa conducta aunque sea en contra de Dios y de los principios bíblicos. Entonces el Espíritu Santo es un trabajo no solamente desde la perspectiva de la persona, sino desde lo que ha aprendido, desde su sistema cultural y de vida. Y le cambia ese chip y dice, ven acá, para la cultura hoy en día, el vestir mostrando los senos, no quiero entrar ahí en detalle, por favor, no voy a entrar en esa doctrina. El vestir mostrando, el vestir desnudo, va a llegar el momento donde la gente va a andar por ahí solamente en ropa interior y se va a ver normal. Pero ojo aquí, el Espíritu Santo dice, no es decente. Entonces no te debe imponer alguien una doctrina y decir, es que la ropa tiene que ser así porque si no te vas para el infierno. Si tienes al Espíritu Santo, Él va a hacer que te vistas decentemente. Porque Él rompe ese patrón cultural que la gente lo ve normal. Entonces los cristianos cuando vienen a la iglesia tienen ese problema. Y es un problema
y una controversia porque el hombre tiene arraigadas actitudes cotidianas, naturales, hasta filosóficas, porque dentro de nuestra cultura se filtran sistemas filosóficos y el hombre tiene esa batalla. El Espíritu Santo entra a convencer y a quitar todo eso y hace que te unas a Él. Entonces, donde viene el creyente a ser orientado para bajar a las aguas y se bautiza el creyente. Y Romanos 6 dice que cuando somos bautizados, el acto que se mira en la eternidad es como si tú murieras con Cristo y resucitaras con Cristo. Tú decimos ahí, nuestros pecados fueron lavados, pero desde el acto en que el Espíritu te regeneró, ya fuiste perdonado. Ese es un acto simbólico para expresar tu fe públicamente y decirle a la gente, soy perdonado y lavado por la sangre de Cristo por cuanto creí en Él. El segundo paso es la incorporación a una congregación. La gente llega, se incorpora a una congregación y el Espíritu Santo hace su trabajo a través de los creyentes. El creyente necesita ser confirmado en la fe y necesita ser apoyado para que esa fe de salvación permanezca. Cuando se estabiliza esa fe de salvación, llega al tercer punto, y es que esa persona desarrolla lo que ya Dios le dio. Cada creyente tiene un don. Dios le da dones a todos los creyentes, a unos diferentes, a otros de un modo, a otros de otro modo, pero cada creyente tiene un don. Cuando Jesús vino a la tierra, estoy abriendo este paréntesis porque es importante donde voy a llegar. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús nunca vino a ser creyente. Ojo aquí, Jesús no vino a ser creyente, Jesús vino a ser discípulos. Por eso cuando en la gran comisión 28:19 de Mateo, ¿sabes qué dice Jesús? Vayan al mundo y hagan creyente. ¿Hagan qué? Discípulo. Porque el discípulo es el responsable de cargar con la tarea que otorga el Espíritu Santo para la continuidad del trabajo regenerativo, transformador del creyente y de desarrollo espiritual. Eso lo hace el Espíritu Santo en la iglesia. Si entrara ya sería otro tema, el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, sería un tema muy bonito. Esto es lo que le estoy explicando, tiene que ver todo con el Espíritu Santo. Todo la orquesta lo trabaja el Espíritu Santo. Y eso es parte también del orden. Entonces, el Espíritu Santo es el espíritu de adopción, Romanos 8:15, anótenlo por allí. Es el espíritu de vida, Romanos 8:2. Entonces, vamos a saltar acá, para que el tiempo no nos queda una hora, 52 minutos todavía, ¿verdad? Hasta las 8:30. Estoy bien de tiempo. Fíjate, estaba manejando con el tiempo pasado, que es de las 6, que es de los lunes. Ajá. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Anoten allí. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? El Espíritu, uno de sus roles principales es testificar de la verdad. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Es importante que conozcan este punto. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo testifica de la verdad. Es la fuente del testimonio y de la revelación personal. El Espíritu Santo testifica de la verdad. Es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Déjenlo allí. Y aquí entramos a lo que es la parte interna del hombre. El Espíritu Santo puede guiarnos en decisiones, a tomar decisiones. Lo que le estoy hablando es para que relacionen al Espíritu Santo con su vida de tal manera que ustedes no se muevan por lo que quieren, por lo que desean, por lo que piensan, por lo que aman, sino por el Espíritu Santo. Cuando entra esta realidad en la vida de un creyente, el Espíritu Santo entra a guiar decisiones. Ojo, no planta las decisiones, te guía en las decisiones. Ahí entra una controversia inmediatamente con el creyente, porque muchas de las cosas que tú amas, el Espíritu Santo
a veces te va a decir, por ahí no es. Y es donde el creyente dice, déjeme buscar un texto bíblico. Ay, Dios tiene paciencia. Ay, no, yo voy a tomar esta decisión. Luego viene el golpe. ¡Pum! Y dice, Dios me dejó. Yo no voy más a la iglesia. Yo no asisto más. Yo un tiempo fui creyente, fui cristiano, pero me devolví. Esa desobediencia de omitir la guía de decisiones es fatal. Y eso está destruyendo a miles y miles de creyentes hoy. Están siendo destruidos porque sus decisiones las basan en sus emociones, sentimientos, en lo que desean y aman. Cuando el Espíritu Santo es mi amigo, ya yo no tomo mis decisiones por lo que deseo, amo y quiero. Puedo tomar decisiones, pero si soy interrumpido por él, inmediatamente tengo que reaccionar. Ojo aquí, cuando no estás espiritualizado, Romanos capítulo 8, versículo 4, dice de la siguiente, coloquémoslo allí, ministro. Romanos capítulo 8, versículo 4, mire lo que dice. Cinco, perdón. Vamos al 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la, pero los que son del Espíritu en las cosas del. Fíjate esto, vamos a repetirlo. Porque los que son de la carne piensan, ojo allí, pensamientos. Y los pensamientos, bueno, cree que el alma tiene una parte que es emociones, voluntad, mente, ¿verdad? Tiene ahí toda esa parte. Entonces, si tiene mente, los pensamientos vienen del alma. Entonces, los pensamientos también son de la carne, dice la palabra, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, es decir, piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, ¿quiénes son los del Espíritu? ¿Quiénes son esas personas del Espíritu? Son las personas que han sido transformadas, que han aceptado a Cristo. Vamos acá a esta versión. Los que viven sin controlar sus malos deseos. My God. Más explicado no se puede. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan hacer lo malo. Dios mío. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. My God. Qué versión tan poderosa. Yo casi no pido otras versiones, pero mire eso. Hasta eso lo ilumina el Espíritu Santo. Me saltó esa palabra también en mi espíritu. Mire cómo el obedecer al Espíritu Santo en una dirección que es simple, te lleva siempre a desear hacer lo que Dios quiere. Y no hay voluntad ni humana, ni propia, ni del diablo, ni de nadie que se oponga cuando Dios te dice haz algo y tu deseo es hacer lo que Dios te dice. Por eso es que los misioneros, escuché la biografía de John Panton, que fue a los caníbales y en la isla donde él estaba, muchas veces lo intentaron matar. Humanamente, yo pensé, dije, yo agarro en la primer intento de muerte y me voy. ¿Qué voy a hacer yo allí? Pero dije, esos hombres estaban deseosos de hacer la voluntad de Dios y muertos a sus deseos. Hoy en día, eso no se vive en el creyente. Le cuesta asistir a un culto. Le cuesta hacer una obra extra en la iglesia cuando hay una actividad. Le cuesta ofrecer más de lo que puede dar y aportar, porque sus deseos cohíben que hagas lo que el Espíritu desea. Y es ahí donde el mover del Espíritu se apaga en las iglesias, se apagan los creyentes, se apagan los líderes y no hay el mover, no hay una vida centrada en el Espíritu. Venimos a un culto y es una liturgia. Voy, amén, amén, chao, Dios los bendiga, chao. Y se van. Y seguimos normal. Pero aquí está la clave de poder ser dirigido por el Espíritu Santo. Y yo pensaba algo, ¿cómo me espiritualizo? ¿Cómo me espiritualizo?
¿Cómo podemos llegar a espiritualizarnos? Aquí salió un poquitico lo teológico. ¿Cómo llegamos a espiritualizarnos? Cuando obedecemos al Espíritu y vivo en el Espíritu y pienso en el Espíritu, mi deseo es hacer lo de Dios. Entonces soy espiritual. Porque dice, si vivimos en el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. ¿Y sabes qué es vivir y andar en el Espíritu? Es vivir una vida negada a nosotros y rendida a Dios. Eso es una vida en el Espíritu. A mí no me convence si usted habla en lengua. Eso no es ser espiritual. Todo creyente debería hablar en lengua. No me sorprende si tiene un don. Todo creyente debería tener o tiene un don. Lo que pasa es que no lo han descubierto algunos. Entonces, cuando miro una obra sobrenatural en alguien, no digo, wow, qué espiritual, qué espiritual. Digo, wow, el Espíritu Santo obrando. Pero vivir en este deseo es morir a uno. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Una de las obras es guiarnos en la toma de decisiones. Y nos protege del peligro físico y espiritual también. Se cree que el apóstol Juan lo echaron en una caldera de aceite hirviendo y no murió porque tenía que escribir el Apocalipsis. No era su tiempo. Si fuera su tiempo y no tenía que hacer más nada en la tierra, se lo lleva. Pero no era el tiempo. Protegió físicamente y espiritualmente también contra espíritus malos, cosas malignas, brujerías que se ve mucho en estos tiempos. Entonces se le conoce como el Consolador, que se traduce también como el Paracleto, que eso lo veremos en otra clase. Nuestros temores también son disipados cuando vivimos por el Espíritu y nos llena de esperanza por medio de su poder. Somos santificados al arrepentirnos y recibir la ordenanza salvadora de guardar nuestros convenios con Él. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, sus manifestaciones. Vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, cómo vino sobre ciertos hombres. ¿Sabían ustedes que aún sobre Balaán, que Balaán es estimado como un brujo, un hechicero, un mentiroso, y el Espíritu vino sobre él? Vamos a la Biblia. Números capítulo 24, versículo 2, maestro. Es para que tengamos las operaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Claro, ahí recuerde que estamos ahí. Estamos en una introducción. Es la primera clase que ustedes ven del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí? Ok, perfecto. Al venir sobre ciertos individuos, Números capítulo 24:2 dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Tremendo. Desde ahí comenzamos a ver una obra del Espíritu Santo. No era su dispensación como la conocemos. Recuerden que en el Antiguo Testamento era ¿quién? El Padre. Luego viene la de Cristo, Jesús, que le hablé iniciando que la paloma fue y vino. Quiso decir que el Espíritu Santo en la primera dispensación, él iba y venía a Dios. Iba, se retiraba y venía. Claro que él es omnipresente, pero digo sobre los hombres. 2, él volvió la paloma y dice que trajo una rama de oliva pequeña. Y Jesús es conocido como el olivo. Así que la segunda dispensación es el Espíritu Santo sobre Jesús por 3 años y medio. Luego Jesús se va, ¿verdad? Se acabó esa dispensación y viene otra. Y la de Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino a morar de por vida en el creyente. Y ese es que dice que la tercera vez Noé soltó la paloma y la paloma se fue y no volvió más. Tercera dispensación, el Espíritu Santo mora siempre en el creyente. Él llega para quedarse. Tiene que saber esto claro, ¿ok? Entonces, en ese tiempo dice que vino sobre, vamos a notar siempre en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios en esa palabra lo manifiesta, no dice, y moraba dentro, nunca lo van a ver, siempre sobre, ¿ok?
Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y allí pasó por Mizpa de Galaad. Y en Mizpa de Galaad pasó los hijos de Amón. Jueces 29, 11, 29. Nótenlo para que lo tengan allí. Jueces 11, 29 y Jueces 3, 10. ¿Cómo venía el Espíritu Santo sobre los hijos, sobre los hombres del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la tarea y la función del Espíritu Santo en ese tiempo? Aunque era la dispensación del Padre, Él estaba ahí obrando, porque los hombres les era imposible operar en ciertas actividades que no ser por Dios no las podían hacer, ¿verdad? Es importante tener ese punto. Él se derramó sobre su pueblo y había una promesa de derramarse sobre su pueblo Israel en Isaías 32. Vamos a leerlo, profe. Isaías 32, 13 al 15. Vamos a leerlo. Dice, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las cosas, las casas, en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Versículo siguiente. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Él, desde el Antiguo Testamento, tenía esa promesa. Y él nunca dejó a su pueblo sin el Espíritu Santo. Vemos sobre Balaam, vemos sobre Jefté, pero aún más vamos a ver sobre Éxodo 31. Yo lo voy a leer aquí. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. La construcción del tabernáculo requería de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo la hizo Dios? A través de alguien. Y vamos a ver ese nombre más adelante con un versículo bíblico. Éxodo 31, 3. Anota ese versículo para que tengan sistemáticamente la operación del Espíritu Santo sobre individuos y personas en el Antiguo Testamento de manera cronológica. Al posar sobre un grupo selecto de hombres en el Antiguo Testamento, y le voy a narrar la historia y luego doy el versículo bíblico. Dice que Moisés estaba haciendo la obra de Dios, pero estaba cargado, cansado, y necesitaba un grupo selecto. Ese grupo debía tener al Espíritu Santo de Dios. Y Dios hizo una obra para formar un liderazgo de ancianos, que luego estos ancianos, apóstol, eso me causó, no me acuerdo el versículo ahora, lo leí hoy. Ellos subieron al monte y dice, y vieron a Dios, y estuvieron con Dios, y vieron que la parte de sus pies, ojo, estoy hablando de un antropomorfismo, porque literalmente nadie ha visto a Dios, si lo ven se muere, dice la Biblia. Nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad? Pero dice que esos creo que están en Éxodo 24, el versículo se me escapa, vieron sus pies, la parte de sus pies era como el mar azul. Esos 70 hombres subieron con Moisés y tuvieron una experiencia, antropomorfismo. Dios tuvo una apariencia frente a ellos y dice que luego comieron y bebieron alegres después de tener esa experiencia. Dios se estaba manifestando en su pueblo desde el Antiguo Testamento. Y en Números 11:25 dice la palabra de Dios: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Desde el Antiguo Testamento aquí vemos ya una manifestación que produjo el Espíritu Santo a través de un don que conocemos nosotros, que es el de profecía. ¿Qué profetizaron? No sabemos, pero profetizaron, me imagino, maravillas de Dios.
Desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tiene una funcionalidad con el hombre. Que no se les olvide eso. No solamente porque los cristianos de hoy, cuando hablamos del Espíritu Santo, comenzamos desde Hechos de los Apóstoles, desde ahí empezamos. El Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento tiene un trabajo en particular con el hombre. Si lo tiene desde ese tiempo que la obra del Espíritu Santo no era tan notoria, ¿cuánto más para nosotros hoy? Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nunca fue representado, como lo hemos estudiado, como una morada permanente en una persona. Jamás tomó esa posición. Bien dijo David, no aparte de mí tu espíritu, porque David sabía que el Espíritu Santo se ausentaba del hombre. Y David sabía que el Espíritu se había ido de Saúl. David sabía que el Espíritu Santo se había apartado de hombres de Dios que lo deshonraron. Cuando deshonramos al Espíritu Santo, Él se aparta. Él no se aparta porque sienta enojo. Él no se aparta porque quiera traer rayos para partir a la persona y decir. Él se aparta porque esa persona en el momento lo está deshonrando. No lo estima, no lo aprecia, no lo valora. El Espíritu Santo nunca se ve tratado como un objeto. Él se ve tratado como una persona. Y cuando tú lo tratas como un objeto, lo hace sentir mal. Porque Él cree que tú sabes que tú lo estás tratando y honrando como a una persona. Entonces el desconocimiento es lo que nos lleva a nosotros a deshonrar al Espíritu Santo. A veces hasta conociéndolo un poco, lo deshonramos. Jamás dejemos que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. Porque viviremos como unos cristianos estadísticos. 2 billones de cristianos reunidos, entre otras, me imagino que reúnen a la Iglesia Católica allí, 1 punto y algo de cristianos, pero realmente nosotros somos estadística o verdaderamente tenemos una relación personal con el Espíritu Santo. Yo le estoy mezclando en esta introducción 2 cosas importantes. 1, le estoy mezclando la parte revelatoria para que ustedes sepan cómo tratar con el Espíritu Santo, pero también le estoy dando una parte teológica y también una parte sistemática, para que estas 3 complementen una sola cosa en su vida, y es que el Espíritu Santo es tan importante, pero tan importante que no podemos dejarlo a un lado. ¿Estamos aquí? Su ministerio en relación con la creación, ya vimos una parte, vamos a profundizar un poquito más lo que dice la palabra de Dios. Relación con los animales, Él creó los animales también. Dice la palabra de Dios, escriban este versículo, lo anotan. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envías tu espíritu y son creados. Y renueva la faz de la tierra. Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Me gusta esa parte. Envía tu espíritu y son recreados. El Espíritu Santo de Dios renueva la faz de la tierra. Todo lo que hay en la tierra lo ha creado Él. ¿Quién creó el espíritu del hombre? El Espíritu Santo. Miren todo lo importante que el Espíritu Santo es. ¿Quién creó al hombre? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué bonito es eso. Job 33, versículo 4:4. Job 33, versículo 44. Hablamos de la regeneración que Él hace. Job 33, 4:4. La tierra estaba desordenada y el Espíritu la ordenó. Génesis 1:2. Aquí vamos a ver algo que les voy a enseñar. Dice Ezequiel, y me dijo, profetiza al Espíritu. Resulta que en el hebreo,
Cuando ya fue traducido al griego es neuma, cuando es en el hebreo es rúa. Entonces cuando dice profetiza a rúa, profetiza hijo de hombre a rúa, aquí está con E minúscula. Esta parte hace referencia al espíritu del hombre. Cuando en la Biblia, en los pergaminos se encontraba rúa, es una sola palabra para definir viento, para referir aliento, para referir espíritu, para referir en muchos casos vida, para referir algunas partes que simbolizaban elementos que estaban acondicionados a esa parte espiritual, para referirse a Dios, para referirse al Espíritu de Dios. El traductor tenía que interpretar el sentido del contenido para interpretar la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando leemos aquí, y me digo profetiza rúa, profetiza al hijo de hombre, y di a rúa, así ha dicho Jehová el Señor, rúa. Ven, con este versículo quiero que ustedes participen, porque van a interpretar, según el contexto, de entender a qué se está refiriendo la palabra, y se los voy a decir en rúa, y ustedes lo van a decir a qué se refiere, si a viento, al espíritu del hombre, porque si se en el versículo yo creo que ya es fácil, ¿cierto que sí? O al espíritu de Dios. No, mírenme acá, ahorita se los doy. Y me dijo, profetiza a rúa, ¿a qué se está refiriendo? Ok. Profetiza hijo de hombre y di a rúa. Y di a rúa, espíritu del hombre. Espere. No. Vamos aquí, vamos acá. Escuche, recuerde, vamos a ponerle el sentido. No lo ponga allá. Vamos a ponerle el sentido. No porque se ve. No lo coloque ya, porque se puede ver. Porque ya nos van marcados allí. Es para que despierte en nosotros la forma de entender cuando la Biblia nos está hablando del Espíritu Santo. Pero los escritores, obviamente, ¿qué escribieron? Yo veo cómo desbaratan mucho a las Biblias, que a veces tienen algunos ciertos errores. Y yo digo, wow, qué desagradecidos somos, ¿verdad? Agarramos a alguien o una Biblia, porque ya hay muchos estudios avanzados, y decimos, esa Biblia no sirve, porque esa Biblia tiene tantos errores. Yo digo, desagradecidos. Si supieran que esos hombres pagaron con su vida por traducirnos lo que pudieron. Ellos nunca hicieron con mal sentido escribir mal o traducir un texto mal. Pero a veces yo no entro en esos detalles porque se ve mal, pero en algunos punticos lo vamos a tratar. Y me dijo, profetiza a rúa, profetiza hijo de hombre y di a rúa. A ver, ¿a qué espíritu se está refiriendo? Al principio al espíritu del hombre y después Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a contextualizar. Es bonito para entrar en una dinámica ya que estamos en una parte de la clase bonita. Profetiza al espíritu, ojo, y di al espíritu. Seguimos ahí. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, rúa. Así ha dicho Jehová el Señor, rúa. ¿A qué espíritu se está refiriendo? Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿A qué espíritu se está refiriendo? Al espíritu del hombre. No. Vamos otra vez. Así ha dicho Jehová el Señor, rúa, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿A qué espíritu se está refiriendo? Espíritu Santo. Ay, qué bonito. No. Opinen, tranquilo. Espíritu Santo. Allá dicen al Espíritu Santo. La hermanita Yajaira acá dice que al Espíritu Santo porque es el que da aliento de vida. Ok, está bien, están bien, bravo, están bien. Bravo. Allá también estuvieron bien. Porque recuerden, mire, así ha dicho que va el Señor, rúa, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Lo que dijeron muy bien acá también acertaron, pero acá dieron el contenido de lo que se necesitaba. Al Espíritu de Dios porque es el único que da vida. Ahí está hablando del Espíritu. Seguimos.
ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró rúa en ellos. Espíritu del hombre. Porque él vino sobre el espíritu del hombre. ¿Qué dicen allá? Sí. ¿Qué dicen en mí? Mire, otra vez vamos. Y profeticé como me había mandado, y entró rúa en ellos. Por eso, y vino el rúa en ellos. El Espíritu Ahí Santo se está- entró Vamos a dentro ver. del hombre Ahí para está dar vida. refiriendo a los dos espíritus. ¿El espíritu de quién? El Espíritu Santo. Necesito un El voto Espíritu ya de nada más. Dios. Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entró dentro del hombre para darle vida. Bueno, ¿quién más? Otro más que me opina ya, para cerrar. Otro más. Fíjense. Y profeticé como me había mandado, y entró rúa en ellos. Uno más allá. ¿Puedo decir? El Espíritu de Dios entró en ellos. Pero, Bueno, le ganaron a los de acá esta vez. Le ganaron. Explíquelo nuevamente. pero Explícalo es lo que que dije. usted dijo ahorita que el Espíritu Santo es el que da vida, entonces se está refiriendo al espíritu del hombre porque él da aliento al espíritu del hombre, ¿sí? Entonces, Vamos a repetirlo. Mire, hasta donde quedamos. Voy a repetir lo anterior, pero ya cerramos allá. Miren acá. Esto está bueno. Miren acá. miren acá. Observen. Así ha dicho Jehová el Señor. Rúa, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sabemos, ya ustedes lo dijeron muy bien, el Espíritu Santo. Pero él sigue diciendo, y profeticé como me había mandado, y entró rúa en ellos. ¿Qué rúa entró allí? yo digo que fue el Espíritu Santo. Aliento de vida. Pastor, discúlpeme, ahí entró espíritu, o sea, entró aliento de, pero ahí dice que Aliento sopló, de el vida. Espíritu Santo vino y sopló aliento de vida. El Espíritu Santo no entró, sopló y entró espíritu de hombre. Si me hago entender el Ok, espíritu. ahora póngame que el es- versículo perdón, acá. pastor. Ahora La Biblia dice que Maestro, póngame el versículo acá, Ezequiel 37, 9 al 10. dice que el soplo de aliento, o sea, es el espíritu que Dios nos da, pero no es el espíritu, sí, no sé si me hago entender, no es el Espíritu Santo, sino es el espíritu del hombre, porque el Espíritu Santo vino y sopló. ¿Sí me hago entender? Mire, los dos, el varón estaba cambiando de opinión, pero los dos entraron en acierto. Muy bien. Ah, sí, está bien. Miren, vamos acá, ahorita lo tienen acá y se les va a ver más fácil. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Ahí está hablando, y profetiza a Rúa, profetiza al Espíritu, y profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová del ejército, Jehová el Señor, Espíritu, ahí está hablando a Rúa, al Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Por qué sabemos que es el Espíritu de Dios? Ahí lo dice con E mayúscula, pero sabemos que aquí está hablando, está llamando al Espíritu, porque si entramos en el contexto de la Escritura, por eso van a interpretar a medias, porque no leímos todo el texto. Cuando usted lee todo el texto, si se sabe la historia, sabe que ya los muertos están allí, pero están sin espíritu. Entonces donde el Señor le dice, ahora dile al espíritu que venga a ellos. ¿Cuál espíritu? Es del hombre. Pero ese espíritu tiene que venir por medio del Espíritu Santo. Para que ustedes se den cuenta lo difícil que era interpretar para los traductores de ese tiempo, que no tenían la E mayúscula, no tenían la E minúscula, para que no critiquemos a muchas Biblias que a veces tienen alguna cierta falencia. A ellos les fue difícil porque ellos solamente tenían rúa y tenían que interpretar de acuerdo al contexto de lo que ellos tenían, contexto literario. Entonces dice, ven el versículo siguiente, el 10, que es donde quedamos, y miren lo que dice, aquí se van a dar cuenta. Ya aquí dice, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Entonces, ¿qué espíritu es que se va a manifestar ahorita? Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. ¿Qué es el espíritu que los hace vivir? El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo creó en ellos. ¿Qué es el espíritu del hombre? Está bien. Ahí no es el Espíritu Santo, sino espíritu del hombre, que entró en ellos, o sea, que ya estuvo en ellos, que lo sopló el Espíritu Santo y se los dio para que ellos pudieran vivir. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, ¿por qué entramos en este punto? Cuando ustedes lean la Biblia y lean este pasaje, se van a dar cuenta de qué espíritu está hablando. Porque hay personas que usualmente leen espíritu
y no diferencian si tiene E minúscula o E mayúscula. En algunos casos se dan algunas Biblias donde el Espíritu Santo se le coloca E minúscula o el Espíritu del hombre se le coloca E mayúscula. No voy a entrar en el detalle, que hay un detalle en Gálatas con eso y es polémico, pero no vamos a entrar allí. Entonces, cuando usted lea la Biblia y se dé cuenta, en este pasaje ya va a referir a qué espíritu se está tratando. Entonces, Él da vida a los muertos. Amén. El Espíritu Santo da vida a los muertos. En relación a Satanás y el pecado, hay un versículo bíblico que es el que se usa transpolado a lo que habla Gálatas de los frutos, que en el versículo 17 ahí se refiriera, era el espíritu del hombre, no el espíritu de Dios, y está con E mayúscula. Ese es uno de los casos, porque dice que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu, y los dos hacen una fuerza para que no hagáis lo que queráis. Entonces, en Génesis 6:3, anótelo ahí, dice: desde el principio el Espíritu Santo se ha puesto a la obra de Satanás en los hombres, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Espíritu de Dios es tan inmenso y tan grande para quedarse contendiendo con una figura de carne que es totalmente, siempre le va a contradecir al Espíritu. Entonces, el espíritu que contradice a la carne es el espíritu del hombre, no el Espíritu Santo. Explico. Para que no hagáis lo que queráis, el espíritu ya regenerado del hombre es el que se opone a las obras de la carne. Ahí habla de la lucha interna. Eso está en Gálatas 5:17. Y dice la palabra de Dios que esa lucha interna que nosotros tenemos se libera constantemente con deseos buenos y deseos malos. Hay deseos que tú quieres hacer en la carne, como en una intercesión, quedarte durmiendo. Es un deseo de la carne. No voy a orar. El pastor molesta mucho. Mañana voy a orar. Y el deseo de la carne te hizo quedarte durmiendo una hora más cuando podías dársela a tu amado. Pero el Espíritu dice: levántate, hijo. Voy a obrar una bendición grande en tu vida. Vienen cosas grandes. Y tú dices: ay, yo siento orar, pero es que mi carne no me deja. Esa lucha es la que siempre va a estar en el hombre. Y el espíritu del hombre contenderá con la carne siempre. ¿Cuál espíritu? No el muerto, el regenerado. Porque un espíritu de alguien que no conoce a Dios totalmente no tiene la capacidad y la fuerza para contender contra el espíritu del hombre, porque está en el mal. Pero el que está en la luz de Dios va a pelear continuamente. Quiero hacer lo bueno, quiero comportarme bien, quiero obedecerle a mi pastor, quiero escuchar la enseñanza. La enseñanza me enojó, pero hoy no, fue Dios que me habló, no fue el diablo que me habló, no fue Dios que me habló. Esa lucha en la carne y el espíritu. Y ese carácter se opone siempre al de Dios, ¿verdad? Entonces, en relación con Israel, sus padres, Abraham, Isaac y Jacobo, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, la gente de ese tiempo, eso está en Génesis 41:38, conocía que el Espíritu Santo de Dios también estaba sobre unas personas seleccionadas o escogidas por Dios. Y ellos lo entendían, porque ellos también adoraban dioses. Ellos sabían que los espíritus de dioses se manifestaban en ciertas personas, dioses paganos con D pequeña. Pero ellos sabían cuando estaba un ser iluminado por el Espíritu de Dios. Nabucodonosor también lo entendió, y muchos otros reyes. Pero miren acá, sus fundadores, Moisés y sus ayudantes, el Espíritu Santo hizo una obra que no podía hacer Moisés, que no podía hacer el conocimiento. La obra que hace el Espíritu Santo de Dios no puede ser suplementada por nada, porque no funciona igual. Los ayudantes de Moisés necesitaban era el Espíritu de Dios, no un conocimiento. Eso es algo que necesitaban para desarrollar sus tareas, pero lo esencial era el Espíritu Santo. Él vino sobre sus jueces también. Vino sobre un hombre llamado Otoniel.
en Jueces capítulo 3 versículo 10. Y dice la Biblia, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Este hombre le dio una gran victoria a Israel. Cuando Gedeón, dice que el Espíritu Santo también vino sobre él, tuvo una gran victoria. Con pocos hombres vencieron a miles. Esa es una obra que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento. Hay que resaltar esos puntos para que podamos entender. La Biblia también dice que vino sobre reyes. Uno de los el primer rey de Israel, lo tenemos claro que fue el rey Saúl. Rey Saúl, dice que Samuel con una redoma le virtió el aceite y vino el Espíritu sobre él, ¿verdad? Él se juntó con unos hombres que venían cantando del collado y alabando y glorificando a Dios, y el Espíritu Santo vino sobre él con poder y profetizó. Esos dones se manifestaban en el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo venía sobre ellos. También sobre sacerdotes, dice la Biblia. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Segunda de Crónicas, versículo 24, capítulo 24, versículo 20. Entonces ya tenemos sobre personas que hacían una obra específica, sobre personas que servían en una función de profeta, sobre personas que servían en función de ayudar a los hombres de Dios, sobre los 70 varones, en reyes hasta el momento, pero también tenemos sobre sacerdotes. Segunda de Crónicas capítulo 24 versículo 20. Con esta parte donde ustedes van en el momento, han entendido la operatividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como creador, compartimos uno de los primeros puntos del por qué se le atribuía que atributos de Dios, porque Él es Dios. Comprendimos también la personalidad del Espíritu Santo. Hasta el momento, en esta introducción, ¿han aprendido algo? ¿Sí han aprendido algo? No, ¿sí han aprendido? ¿Sí? Ok. Nos quedan todavía unos minutos. Ahora viene sobre sus profetas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Zacarías capítulo 7, versículo 12. Ojo, hay dos partes. Yo tengo una parte que a veces lucho para no mezclarla, porque son partes de interpretaciones de verdades teológicas, de lo que uno entiende cómo opera el Espíritu Santo y demás. Lo que uno trata es darle lo básico de la teología, pero es muy relevante también esa otra parte que los va a ayudar en relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo trato de no mezclar esas dos partes. Vamos allí. Con su profeta, Zacarías 7:12. El número 12, profe. 12. Dice la palabra, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Quiere decir que endurecieron su corazón, cerraron su mente. Miren acá, cerraron su mente, cerraron su corazón para no oír. Eso es dureza de corazón. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Recuerden, Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. La función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era una función profética a través de los profetas. Entonces, no solamente conocemos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Fíjate todo lo que hemos desarrollado y hemos visto que Él ha operado. Anoten esta otra cita bíblica en Nehemías 9:30. Es para que la anoten y la lean en casa. Nehemías 9:30. Miren, hasta para tener que construir algo para Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El tabernáculo, dice, nada fue dejado a la sabiduría humana. Todo lo que se le mostró a Moisés, Moisés lo hizo igual en la tierra, pero se necesitó la sabiduría espiritual. Fíjate, no hemos salido todavía de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nada más. Imagínense el Nuevo. El templo no fue hecho por la habilidad natural del hombre, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte.
Éxodo 35, 31. Léanlo para que sistemáticamente lo repasen en casa y esos versículos le ayuden a entender cómo el Espíritu Santo desde el inicio obró en los hombres. Hasta en el templo que construyó Salomón, aunque David le dejó los planos, el dinero, todo lo demás, la palabra de Dios dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Un concepto que se traduce también como el Espíritu de Dios. La mano de Jehová, el Espíritu de Dios. Jesús lo traduce en Mateo 12 como el dedo de Dios en el Nuevo Testamento. Y me hizo entender todas las obras del diseño. Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 11. Tremendo, hasta los diseños, las obras, los trabajos que tenían que ver con labores humanas, no tenían nada que ver con retórica, con cosas espirituales, con revelación, que Dios les revelaba, pero no tenían que ver con el aspecto revelatorio y no llevarlo a un plano físico. Ejemplo, el templo que se tenía que llevar de manera física, construir una columna, era dirigido por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Para que noten ustedes la importancia y cómo se involucraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Era tan importante como lo es en el Nuevo. Ahora, muchos de los trabajos del Espíritu Santo son silenciosos. No se notan, no se ven, pero florecen y son ciertos y son reales. El Espíritu Santo en este tiempo también actúa de esa manera. A veces son trabajos silenciosos, no los vemos, no los palpamos, no los dice, pero Él está trabajando. En ese tiempo estoy seguro que muchos de ellos no se daban cuenta de lo que estaba trabajando el Espíritu Santo en su vida, pero estaba trabajando. Cuando nosotros nos dejamos trabajar por Él, una persona que de pronto sale diciendo, yo quiero verdaderamente buscar más de Dios, porque siento que estoy seco, estoy alejada de Dios, ya no soy la misma. Es una obra del Espíritu Santo silenciosa. Y la persona piensa que es ella, piensa que es él. Fue el Espíritu que lo indujo a la verdad de Dios. Ay, ya me estoy apartando y siento como que ya el mundo me está ganando. Y oré y le lloré a Dios, le lloré y me derramé y le dije, Señor, perdóname. No, la gente piensa que es ello. No, yo busqué a Dios. El Espíritu te puso ese querer y ese sentir, te redargulló y tú obedeciste. Y como obedeciste, vuelve la llama del Espíritu en tu vida otra vez. Vuelve otra vez ese fuego, ese deseo de estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, en la oración, en la santidad, en la verdad. Cuando alguien siente el deseo de orar, no es la persona, el Espíritu lo está llevando a la oración. Cuando alguien dice, quiero leer la Biblia, la única herramienta que nos habla del Espíritu Santo para podernos dirigir por ella es la palabra revelada de Dios. Si te hablo fuera de la palabra de Dios, misticismo. Pero el Espíritu Santo, la fuente más verídica, verdadera, centrada de revelárnoslos es la palabra. ¿Cómo lo conozco? A través de la palabra. ¿Cómo puede trabajar el Espíritu Santo en mí? Conócelo a través de la palabra. Y luego que lo conozcas a través de la palabra, vas a buscarlo a Él. Porque ya Él a través de la palabra puso el deseo de buscarlo. Y vas a Él y ocurre un cambio. Y tú dices, me siento amplio, me siento lleno de paz, me siento libre. El Espíritu Santo te trabajó. Lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, dice que ahora miramos como a cara descubierta como un espejo. Miramos a Cristo, no como Moisés que se tuvo que cubrir. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Que cuando tú miras a Dios como en un espejo, comienzas a anhelar y a desear parecerte a Él. Porque tú te miras en el espejo y tú dices, wow, ese es mi Dios. Ese reflejo de Cristo
Es la impresión que hace el Espíritu Santo para ser un verdadero creyente, para ser un verdadero discípulo. Y todo ese trabajo lo hace introspectivamente el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese trabajo no lo hace un estudio bíblico normal, lo hace el Espíritu Santo. No limitemos al Espíritu Santo a un estudio. Él es más que un estudio, porque cuando salgo del estudio me puedo relacionar con Él como una persona. Y esa experiencia hace que sea transformada mi vida. Amén. Lo segundo que se declara en el Nuevo Testamento, ya quedan 5 minutos, en referencia a la obra antigua de dispensación en la profecía. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Mire lo que dice la Escritura, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ese es uno de los nombres, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:10. Desde el Antiguo Testamento, lo que tú ibas a recibir hoy, el Espíritu Santo lo había planeado a través de profetas. En los tipos, ya vemos en el tabernáculo, todo acerca del tabernáculo habla de la obra salvadora de Cristo. Esas son tipologías. Todo lo que está en torno al tabernáculo hablaba de la obra salvífica. El Espíritu Santo fue quien capacitó a los hombres para construir el tabernáculo. Sin la sabiduría divina no se podía. Que ya lo leímos, pero ahorita van a tener otro versículo bíblico donde van a tener el nombre del personaje a quien Dios llenó para hacer obra del tabernáculo. Éxodo 31, vamos a leerlo, profeta. Éxodo 31, versículos 2 y 4. Es que yo tengo la cita bíblica acá para que se me desarrollara más el tiempo. Éxodo 31, de 2 a 4, dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Ese es el nombre de la persona a quien Dios llenó para que hiciera obra del tabernáculo. Hijo de Ur, de la tribu de Judá, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. O sea que hay talentos que el Espíritu Santo puede dar a un hombre para hacer obras naturales, eficaces. Las puede dar el Espíritu Santo de Dios. Él inventaba, hacía cosas en oro, en plata, en bronce, que en ese tiempo no había la tecnología, no habían las herramientas, no habían los instrumentos físicos para poder diseñar. ¿Sabe cómo estaba diseñada el propiciatorio? Esa tapa que cubría el arca del pacto era una sola pieza tallada con 2 querubines extendidos sus alas de esta forma, postrado delante de Dios. Era una sola pieza, no era que él hizo el oro y pegó los querubines, no, era una pieza tallada, una sola pieza. ¿Sabe lo difícil que es eso con todas las herramientas que hay hoy en día hacerlo? Va a ser una sola pieza. Bueno, que ya tiene molde, un poco más fácil, pero ya no tenía herramienta. Y el Espíritu Santo le dio esa sabiduría cómo hacerlo. Ese es el Espíritu de Dios que tenemos nosotros, que nos da sabiduría para tocar instrumentos, para alabarle, para predicar, para servirlo, para ministrarle a través de la adoración. Dios quiere que tú seas un servidor. Dios quiere que tú seas un servidor lleno del Espíritu Santo para que seas guiado por Él. En referencia a su manifestación terrenal, y terminamos aquí, vemos que Jesucristo nació por el Espíritu Santo. Inició su ministerio por el Espíritu Santo. Fue llevado al desierto y también usó una herramienta esencial del Espíritu Santo. Usted dice, no, hasta ahí no se había manifestado nada en el desierto, solamente estaba él y estaba Satanás. Escuchen esto. Él citó la Biblia. Y acabamos de leer 2 versículos bíblicos, entre ellos segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura fue inspirada ¿por quién?
Y si Jesús citó la Biblia o la Escritura cuando estaba siendo tentado por Satanás, ¿a quién recurrió? Al Espíritu Santo. Y fue ayudado por Dios, ¿verdad? Bajó de allá y fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 10:38, la palabra de Dios dice que fue lleno con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, el Espíritu Santo. Jesús murió y el Espíritu Santo lo ayudó. Hebreos 9:14. Jesús resucitó y resucitó por el Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos también nos vivificará a nosotros. Jesús ascendió al cielo y entendemos que de una manera no directa, la Biblia lo especifica, pero entendemos que fue suspendido en el aire. Fue una obra del Espíritu Santo de Dios. Toda la vida de Jesús fue dirigida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Necesitaremos nosotros como creyentes el Espíritu Santo? Claro que sí, claro que lo necesitamos. Hasta hoy hemos culminado en esta clase. Deseamos que hayan aprendido en esta introducción. Quedamos iniciaditos en el Nuevo Testamento, pero nos enfocamos en parte de lo que es el Antiguo Testamento. Así que una bendición grande